Diego Cancino, viceministro del Interior de Colombia, gracias por acompañarnos en esta entrevista. La noticia tiene que ver con los 1.300 líderes sociales que se registran, han sido asesinados en Colombia desde el año 2016, una cifra bastante preocupante. Y bueno, queremos preguntarle cuál es la posición y qué está haciendo el gobierno de Colombia en este momento para proteger la vida de los líderes sociales. Bueno, Daniel, buenos días, mil y mil gracias por abrir las cámaras y los micrófonos al tercer canal, a quienes nos ven. Un saludo de Pascua. Lo primero es que aquí nosotros hicimos una apuesta por el cambio por la vida. Y acá tenemos que decir dos cosas de manera muy clara. La primera es que rechazamos de manera contundente, sin titubeos, cualquier tipo de asesinato y más asesinatos de líderes sociales que allá en el ámbito local, en los territorios de este país que están jugándosela por el bienestar de la gente, por el bienestar del territorio, que están jalonando procesos y que por esas causas los asesinen. Eso es absoluto y completamente intolerable. La cifra que tú das es absoluta y completamente escalofriante y nos debe indignar. Nosotros tenemos que hacer una movilización social, no tener una impunidad social, no tener una impunidad cultural y que cada muerte nos duela y movilizarnos al respecto. Pero también tiene que haber una implementación, una aplicación de la ley, de la justicia. Tiene que operar la justicia. Y en ese sentido celebramos que haya llegado la nueva fiscal, porque de esa manera la justicia va a poder operar y no va a haber una patente de corso, pensamos nosotros, con todos estos victimarios de estos líderes sociales que han pensado que asesinar puede pasar impunemente en este país. Y lo tercero y muy importante, Daniel, que estamos haciendo desde el Ministerio del Interior, de la mano de la Subdirección de Derechos Humanos, de la mano de la Unidad Nacional de Protección y de la mano de las entidades que pueden cobijar la vida y cuidar la vida. Y es lo siguiente: si tú haces una protección individual a los líderes sociales, a las lideresas sociales, pues tu tasa de efectividad va a ser muy baja, porque el nivel de amenaza es mucho más alta que el nivel de efectividad en la protección individual que podemos tener, porque no podemos cubrir toda esa demanda, y por otro lado, en muchos casos no es efectiva y es muy costosa. Lo que nosotros tenemos como opción, aprendiendo también de las prácticas de protección de las comunidades indígenas, afros, campesinas, es que nosotros tenemos que liderar una protección colectiva. Es decir, que desde el territorio también haya un esquema de protección donde la protección no se reduce a una camioneta, sino también a prever, a prevenir, y en determinados casos, pues si es pertinente que la persona salga de ese territorio, de esa tierra, de ese sitio, por algún tiempo, con una determinada protección colectiva brindada, básicamente, brindada para que blinde, además, por la Unidad Nacional de Protección. Nosotros ya estamos articulando un decreto, mañana vamos a tener una reunión, la UNP, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, voy a estar yo, va a estar la viceministra de Defensa, va a estar el subdirector de la UNP, y ahí vamos a terminar de ajustar este decreto, porque acá la vida debe ser la prioridad y es la prioridad de este gobierno. Tenemos esa primicia para todos los televidentes del tercer canal de Colombia y tiene que ver precisamente con ese decreto que viene para la protección de los líderes sociales. Y es que viene la COP16 para Colombia en el mes de octubre en la ciudad de Cali, y estamos conectando acá desde París, Francia, con Bogotá, en donde se encuentra el viceministro del Interior, Diego Cancino. Hay un tema fundamental que hace parte de la preocupación del gobierno del presidente Gustavo Petro y tiene que ver con el cambio climático, con la biodiversidad, pero lamentablemente el año pasado Colombia fue el país que registró más número de asesinatos, no solo de líderes sociales, sino de ambientalistas a nivel mundial. Este año será la COP16, que es la conferencia de Naciones Unidas más importante de biodiversidad en el mundo. Frente a este tema puntual que tiene que ver con el medio ambiente y con el asesinato de ambientalistas de esta población,
cómo proteger a los ambientalistas, y no solo cómo protegerlos, sino nos preocupa mucho la impunidad que se dio en la era del fiscal Barbosa, pero también nos preocupa que no existan capturados y que gran parte de estos asesinatos queden en impunidad. ¿Cuál sería el llamado también a la justicia, viceministro? Porque una cosa es la protección, pero otra cosa es también las medidas que se están tomando por quienes cometen estos crímenes. Acá en Europa, por ejemplo, si se comete cualquier atentado terrorista, los culpables caen y son juzgados. ¿Por qué en Colombia quedan impunes y libres? ¿Qué está pasando en materia de justicia en Colombia? No, pues esa es la pregunta fundamental y una de las preguntas fundamentales de este país. Lo primero es que, repito, celebramos que en este momento haya llegado la nueva fiscal. Es una buena noticia. Estábamos viendo cómo el exfiscal Barbosa era el líder de la oposición. Él no estaba ejerciendo como fiscal general de la nación, sino como líder de la oposición política, quizás como bajo el mandato de una precandidatura, y usurpando y usando su posición para desarrollar una campaña que no era, dada su posición en la fiscalía como director, pues no era legítima. Entonces, celebramos que haya llegado la nueva fiscal. Yo creo que la ruta de la justicia y una ruta que enfrente la impunidad, pues va a ser fundamental. Y los líderes ambientales, tú lo has dicho, Daniel, tiene que ser todo un enfoque de acciones coordinadas, de manera diferenciada, para que estos asesinatos de líderes y lideresas ambientales cesen, porque es absolutamente infame lo que está pasando. Y sí, tú tienes razón, pareciera que es una práctica sistemática, y en ese sentido habría que investigar rápidamente en qué contextos, en qué circunstancias, bajo qué mandos, bajo qué órdenes se está dando ese tipo de situaciones, y actuar de manera coordinada, de la manera más inmediata. Y además, en la reunión que menciono, coordinada entre la ONP, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, claramente vamos a tratar este tema de manera prioritaria. Pedro Cancino, viceministro del Interior de Colombia, empieza usted una agenda muy importante y queremos saber cómo va precisamente, cómo se está desarrollando, cómo lo recibe usted este viceministerio, pero además cuál es el mayor desafío que ha encontrado a su llegada digamos, a este desafío que asume desde un cargo que se da en una coyuntura política muy difícil para el país, donde además se anuncia una posible Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo recibe usted el viceministerio y cuál es el mayor desafío que enfrenta en este momento? Bueno, pues el mayor desafío que tenemos en este país y en el gobierno es que la construcción de la paz total sea una realidad. Eso quiere decir que los diálogos con el ELN, digamos, avancen con resultados, que los diálogos sociojurídicos se aclaren, se precisen, y que mermemos esa conflictividad que ha terminado en prácticas violentas y que ha afectado a tantos jóvenes que han entrado en la criminalidad o a estar en el conflicto con la ley, pero también jóvenes que han sido víctimas de todo este flagelo del narcotráfico y de la guerra. Pero también, y de manera fundamental, es que esta construcción de la paz se hace desde una transformación del territorio, desde una transformación de las regiones, de una transformación desde lo local. Allá desde esas voces que nos mandan la parada, para transformar esos conflictos de manera no violenta. Y ese es uno de los principales retos. Y ahí el tema que estamos tocando es la prioridad. Es decir, antes que nada, que no nos matemos, es el paso necesario, es el paso sine qua non para seguir en la construcción de una paz total. Eso es fundamental. Y claramente, en ese trámite de construcción de paz de un país que se sueñe y que esté a la altura de las necesidades y de los sueños de las personas que no han sido reconocidas y que han sido invisibilizadas, pues ahí esta discusión, esta deliberación, estas constituyentes, este constituyente primario que es la ciudadanía, esa ciudadanía que no está siendo reconocida ahí en la Plaza de Bolívar,
que tiene unas necesidades, que tiene unos anhelos, que tiene unos derechos que está reclamando, pues ahí la discusión va a ser fundamental. La deliberación en las veredas, en los barrios, en las veredas más recónditas de este país. Y ahí que el constituyente primario profundice la democracia deliberativa y que se haga sentir de manera no violenta y sí con la palabra, para que el Congreso reconozca esa ciudadanía que le hemos vulnerado los derechos, que en muchos casos hemos violentado y que merece vía deliberación ser reconocida. La última pregunta, viceministro, tiene que ver con el sistema electoral y con la seria denuncia que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, con relación precisamente al fraude que se estaría presentando por la alteración del sistema electoral en Colombia. Esto, por supuesto, es del resorte del Ministerio del Interior también y tiene que ver con las denuncias que hay por la alteración de los formularios en las elecciones, por una mafia organizada que habría al interior de esto, tanto en la registraduría como en el Consejo Nacional Electoral e incluso en los mismos partidos. Y es evidente que existen cualquier cantidad de demandas para, digamos, de los candidatos que fueron electos y que ya están territorialmente ejerciendo, precisamente por esta posibilidad de fraude. ¿Cómo modernizar el sistema electoral en Colombia y proteger a la ciudadanía del fraude? ¿El Ministerio del Interior está trabajando en esta línea? Sí, claro que sí. Aquí hay dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, o tres cosas. La primera, el modelo de contratación que nos dejaron a nosotros sobre quien maneja las elecciones, el software, la información que es determinante en general, pero también para los procesos electorales, tiene que cambiar. Digamos, ahí hay una empresa que casualmente es la misma empresa de todo este entramado opaco de los pasaportes, que es la que maneja el software, y nadie tiene acceso a ese software, y uno no sabe qué es lo que pasa, y cómo manejan, y qué está pasando ahí, y hay una serie de denuncias. Una serie de denuncias donde mucha gente me ha dicho a mí que entonces venden paquetes, que si uno necesita más votos, que si uno necesita quitarle votos a este o ponerle a este. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es una primera cosa que nosotros vamos a aclarar y que vamos a exigir de manera contundente. La segunda cosa que también hay que decir y que es fundamental, el voto vital. Nosotros necesitamos profundizar un voto vital, un cambio cultural, construir una cultura política que también depende en gran medida de este ministerio, de la mano del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación, para que tu voto te dignifique y no te arrebate la libertad y no te, digamos, te rebaje a vender tu alma o vender tu conciencia. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa que también es fundamental es que nosotros necesitamos acá discutir dentro de esas constituyentes, también necesitamos discutir cuál es el papel del voto, en qué sistema electoral estamos jugando y si no es necesario una reforma al sistema electoral de este país. Porque allá en el Congreso es poco probable que lo vayan a reformar, pero bajo una presión de la ciudadanía, una presión no violenta, pero deliberativa, con discusión y argumentos, nosotros deberíamos jalonar una reforma electoral, porque el sistema electoral actual, como lo estamos viendo, favorece los grandes intereses particulares, en muchos casos intereses anclados en los atajos, y no profundiza la democracia para la inclusión y la paz. Diego Cancino, viceministro del Interior de Colombia, gracias por acompañarnos en esta entrevista para el Tercer Canal. Y por supuesto a todos los telespectadores, invitarlos a compartir esta entrevista y a estar conectados con el Viceministerio del Interior para saber qué más está pasando en el gobierno del cambio, ¿no? Muchas de las noticias lamentablemente no llegan y se están haciendo cosas. Muy importante este decreto y vamos a estar atentos a esta resolución y a estos actos administrativos en donde se busca justamente que se tomen medidas para proteger la vida de los líderes sociales. Gracias, viceministro. Mil y mil gracias a ustedes, al Tercer Canal, y a ti, Daniel, por siempre abrir los micrófonos y abrir la deliberación.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.